Bienvenidos, estimados espectadores, a este viaje en el tiempo hacia uno de los momentos más apasionantes y decisivos de la historia de la humanidad, la Revolución Francesa. Durante siglos, Francia fue símbolo de esplendor y grandeza, pero también de desigualdades y tensiones que, poco a poco, encendieron la chispa de una transformación que cambiaría para siempre, no solo a una nación, sino al mundo entero. Hoy los invito a adentrarse conmigo en esta narrativa llena de emociones, luchas y esperanzas. Juntos presenciaremos la cacería de un viejo orden y el surgimiento de nuevas ideas, libertad, igualdad y fraternidad. A través de esta serie de capítulos, seremos testigos de intrigas palaciegas, la fuerza del pueblo en las calles, las grandes figuras que marcaron la época y las dramáticas decisiones que llevaron a Francia del absolutismo a la República. Nuestro buti no es solo contar hechos, sino revivirlos. Quiero que sientan el fervor de la multitud, la angustia de los prisioneros, la pasión de los leyes y la incertidumbre de un futuro que pendía de un hilo. Prepárense, porque lo que comenzó en Itzentini Pajulut que un resuena en nuestra forma de entender la política, la justicia y la libertad. Imaginen por un momento escuchar el rugido de miles de Vox en París, viendo caer las murallas de la Bastilla. ¿Y si se atreverían ustedes a alzar la voz contra un rey? Bienvenidos a la Revolución Francesa. Suscríbete para saber más sobre historia. Dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse y comparte para hacer conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Este no es un mito, es historia. Y empieza aquí antes de que la tormenta estalara en Itzentipac Batijurkut. Francia vivía bajo el llamado antiguo régimen político y económico que mantenía férreas divisiones entre sus habitantes. El país estaba gobernado por un monarca absoluto, Luis XVI, quien concentraba en su persona la soberanía, la justicia y las finanzas. Sin embargo, la grandeza de la corona se sostenía sobre un pueblo exhausto y sometido. La sociedad francesa estaba organizada en 3 estamentos. El primer estado, formado por el clero, gozaba de privilegios casi intocables, poseían grandes extensiones de tierra, cobraban diezmos a los campesinos y estaban exentos de pagar impuestos. El segundo estado, compuesto por la nobleza, heredaba títulos y fortunas, tenían cargos militares, administrativos y judiciales asegurados, vivían de las rentas y penas, jainas contribuían al sostenimiento del reino. Por último, el tercer estado, que representaba al Beckfinger Georgiti de la Bonlation, reunía a campesinos, artesanos, comerciantes, burgueses y profesionales. Este grupo cargaba sobre sus hombros los impuestos más pesados, las obligaciones feudales y las humillaciones sociales. La injusticia era evidente. Entre los nobles y clérigos disfrutaban de lujos en palacios y castillos. Los campesinos sufrían hambre, sequías y malas cosechas. Los comerciantes y burgueses, cada vez más ricos, se sentían frustrados al no poder acceder a puestos de poder debido a su origen no noble. En las calles de París, las tabernas y cafés se convirtieron en lugares donde se discutían las nuevas ideas de la Ilustración, libertad, igualdad, soberanía del pueblo. Louis VI, al lleno derecha de buenas intenciones, se mostraba indeciso y débil frente a las reformas necesarias. Su esposa, María Antonieta,
era símbolo de despilfarro y desconexión con el pueblo. La frase que se le traduisait, que comme un pasteles, aorte probablemente apócrifa, reflejaba la distancia entre la corte y la realidad de los franceses. Este escenario de desigualdad, crisis granínea y tensiones social fue el caldo de cultivo perfecto para que el pueblo francés comenzara a cuestionar el orden establecido. Nadie lo sabía aún, pero las viejas escrituras del antiguo régimen estaban a punto de resquebrajarse bajo la fuerza de un pueblo decidido a cambiarlo todo. En los años previos a Ichenchi-Bachirqiu, Francia se encontraba sumida en una crisis profunda. Las arcas del Estado estaban vacías después de costear guerras costosas, especialmente la ayuda brindada a los colonos en la independencia de Estados Unidos. El lujo de la corte y los gastos militares agravaban la situación, mientras el pueblo sufría el peso de los impuestos. El hambre se extendió. Las malas cosechas de Ichenchi-Bachirqiu elevaron a una fuerte escasez de pan, alimento básico de la dieta popular. Los precios se dispararon y las familias campesinas apenas podían sobrevivir. En las ciudades, los obreros reclamaban trabajo y pan. En el campo, los campesinos temían morir herir de hambre. La injusticia era evidente. Mientras el pueblo se moría de hambre, la nobleza y seguía celebrando banquetes. Las tensiones sociales aumentaban y la desesperación se transformaba en cólera. Francia estaba al borde de un estallido. En medio de la desesperanza surgió un rayo de esperanza. Las ideas de la Ilustración. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu inspiraban a burgueses y pensadores franceses. Su mensaje era claro: la razón debía guiar a la sociedad, no el capricho de un monarca. Sade hablaba de libertad individual, igualdad ante la ley y soberanía del pueblo. Los cafés de París se convirtieron en centros de debate. Panfletos y libros clandestinos circulaban entre comerciantes, abogados y maestros. El tercer estado empezaba a entender que no era justo sostener un sistema que lo oprimía. El fuego revolucionario ya ardía en las ideas ante la crisis financiera. Luis XVI decidió convocar a los Estados Generales, una asamblea que no se reunía desde hacía 28 años. Estaba formada por representantes de los tres estamentos: clero, nobleza y tercer estado. El pueblo puso sus esperanzas en esta reunión. Sin embargo, pronto se evidenció la injusticia del sistema. Cada estamento tenía un voto, lo que significaba que clero y nobleza siempre podían unirse para bloquear cualquier reforma propuesta por el tercer estado. Los cuadernos de quejas enviados por el pueblo reflejaban un deseo de cambio profundo. Burgueses y campesinos pedían menos impuestos, igualdad de derecho y fin de los abusos feudales. Pero la rigidez del sistema despertó la indignación del tercer estado y que empezaba a plantear una ruptura. El 8 de junio de Ichenchi-Bachirqiu, los diputados del tercer estado, cansados de ser marginados, encontraron cerrada la sala donde solían reunirse. Se trasladaron a una cancha de jeu de paume, juego de pelota y, levantando sus manos, juraron no disolverse hasta dar a Francia una constitución. Este acto, conocido como el juramento del juego de pelota, fue un momento crucial. Significó que el pueblo ya no reconocía la autoridad absoluta del rey ni de los estamentos privilegiados. A partir de ese día, se autodenominaron Asamblea Nacional. El ambiente era eléctrico.
Los diputados levantaban sus manos con solemnidad, conscientes de que estaban desafiando siglos de tradición. Afuera, el pueblo comenzaba a escuchar rumores de que algo grande estaba ocurriendo. El su de julio de 1828 amaneció cargado de tensión en París. La ciudad fervía de rumores. El rey estaba movilizado, tropas alrededor de la capital y el pueblo temía una represión violenta. El hambre, el desemplo y la indignación habían llegado a un punto de no ruptura. Miles de parisinos comenzaron a reunirse en las calles, pidiendo armas para defenderse. La multitud se dirigió al Hotel de los Inválidos, donde lograron hacerse con fusil y cañones. Pero faltaba la pólvora. Todos sabían dónde estaba, en la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo y del despotismo real. La Bastilla no era solo una prisión, representaba el miedo y la opresión. Allí se encerraba a críticos del régimen, sin juicio alguno, por simples órdenes del rey, aunque en aquel momento solo albergaba a unos pocos prisioneros. Su valor simbólico era inmenso. La multitud avanzó hacia la fortaleza. Los cañones apuntaban desde lo alto de las torres, pero el pueblo, armado con fusil, lanzas improvisadas y una determinación feroz, se negó a retroceder. Durante horas, los insurgentes sitiaron la Bastilla, intercambiando disparos con los soldados. Finalmente, los guardias se rindieron. La multitud invadió la fortaleza, liberó a los prisioneros y ayudó al gobernador, cuya cabeza fue paseada por las calles en una pica. París estalló en júbilo. El símbolo del poder absoluto había caído. Ese mismo día, Luis XVI anotó en su diario una palabra fría: nada, sin imaginar que el mundo acababa de cambiar. La toma de la Bastilla se convirtió en el acto fundacional de la Revolución francesa y en un símbolo universal de la lucha por la libertad. Tras la toma de la Bastilla, la agitación no se limitó a París. Durante el verano de 1828, en las aldeas y campos de toda Francia, se desató lo que la historia recuerda como el Gran Miedo. Los campesinos, oprimidos por siglos de abusos feudales, comenzaron a escuchar rumores de que los nobles estaban armando bandidos para destruir las cosechas o que ejércitos secretos querían castigar al pueblo por rebelarse. El miedo se mezcló con rabia y la reacción fue explosiva. En pueblos y aldeas, los campesinos se levantaron en masa, quemaron castillos, destruyeron archivos feudales que contenían las deudas y obligaciones que los ataban a sus señores y expulsaron a la nobleza. Lo que comenzó como un rumor se transformó en una ola de insurrección campesina que arrasó el campo francés. Este movimiento mostró que no solo París estaba en pie de lucha, toda Francia se rebelaba contra el antiguo régimen. La presión popular era imposible de ignorar. El Cid ascendió de 1828 en la Asamblea Nacional. Nobles y clérigos, aterrados por la violencia campesina, se vieron obligados a renunciar a sus privilegios. Aquella noche se proclamó el fin de los derechos feudales. Los campesinos ya no tendrían que pagar rentas, diezmos ni trabajos obligatorios. La desigualdad legal y fiscal que había marcado a Francia durante siglos comenzaba a derrumbarse. Aunque en la práctica aún quedaban muchos problemas, el pueblo entendió que algo irreversible había ocurrido. El antiguo régimen se estaba desmoronando. El reloj de acción de 1828, la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
inspirada en las ideas de la Ilustración y en el ejemplo de la independencia estadounidense. El documento proclamaba principios revolucionarios: todos los hombres nacen libres e iguales, la soberanía reside en la nación, la ley es expresión de la voluntad general, y nadie puede ser privado de su libertad sin un juicio justo. Estas palabras resonaron como un eco de libertad en toda Francia, aunque las mujeres y esclavos quedaron fuera de su prisión. El texto se convirtió en un referente universal de derechos humanos. Después de la marcha de las mujeres sobre Vermals, el yuto de la monarquía cambió para siempre. El 9 d'octubre de 1848, Luis XVI, María Antonieta y sus hijos fueron escoltados por la Guardia Nacional y una multitud furiosa hasta el Palacio de las Tuileries, en el corazón de París. La familia real ya no vivía rodeada del lujo y aislamiento de Versalles, sino bajo la constante vigilancia del pueblo. Cada movimiento del rey estaba observado, cada decisión cuestionada. El esplendor del absolutismo se había desvanecido. El palacio se convirtió en una jaula dorada. Luis XVI, acostumbrado a la obediencia ciega de sus súbditos, se sentía prisionero. María Antonieta, herida en su orgullo, veía con desprecio a la multitud que se reunía cada día frente a las ventanas para abuchearla. La reina comenzó a tejer alianzas secretas, convencida de que solo con ayuda extranjera podrían recuperar su poder. Mientras tanto, el pueblo veía en el rey un símbolo doble. Para algunos, aún era la figura de Unuya. Para otros, era un traidor en potencia que conspiraba contra la revolución. La tensión crecía y cada rumor sobre complots reales aumentaba la desconfianza. La Guardia Nacional, bajo el mando de Lafayette, vigilaba día y noche. El rey no podía salir sin autorización y los muros del palacio parecían cerrarse sobre él. París se había convertido en la nueva prisión de la monarquía. Así comenzó una etapa en la que la monarquía sobrevivía de manera artificial, atrapada entre las demandas del pueblo y sus propios intentos de conservar privilegios. En el fondo, todos sabían que la convivencia era frágil y que pronto estallaría una nueva crisis. Después de meses de debates intensos en la Asamblea Nacional, el 3 de septiembre de 1848 aprobó la Constitución de 1848, el primer intento de dar a Francia un marco político moderno. El documento transformaba al reino en una monarquía constitucional. El poder absoluto del rey quedaba limitado por la ley y la soberanía ya no residía en el monarca, sino en la nación. La Asamblea Legislativa sería el órgano encargado de representar al pueblo, aunque no todos tenían derecho a votar. Solo los ciudadanos activos, hombres mayores de 18 años, que pagaban impuestos. Aún así, la Constitución fue un hito. Estableció la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Reconoció los derechos proclamados en 1848, puso fin al absolutismo. Francia ya no era la misma, pero no todos estaban satisfechos. Muchos revolucionarios radicales consideraban que era insuficiente. Aún persistían privilegios económicos. Las mujeres se seguían excluidas y el rey conservaba un poder de veto que podía frenar las reformas. Por otro lado, los monárquicos veían la Constitución como una humillación y un peligro.
Luis XVI juró públicamente respetarla, pero en privado no ocultaba su rechazo. Para él, aquel texto era una cadena que limitaba su autoridad y lo dejaba a merced del pueblo y de los diputados. La desconfianza entre el rey y la nación crece cada día. La promulgación de la Constitución fue recibida con festejos en París, con campanas repicando y multitudes celebrando en las plazas. Pero bajo esa alegría se escondía una tensión. La monarquía estaba herida de muerte y su supervivencia pendía de un hilo. Aunque Luis XVI había jurado fidelidad a la Constitución de 1791, en su interior nunca la slevó. Para él, el absolutismo era la única forma legítima de gobierno y las concesiones a la Asamblea eran humillaciones. Junto a María Antonieta, comenzó a planear su escape de París para unirse a las fuerzas monárquicas. Y a los ejércitos extranjeros que simpatizaban con su causa. En la noche del 1 de junio de 1791, la familia real disfrazada emprendió la huida hacia la frontera oriental, rumbo a la ciudad de Montemedi, donde contaban con tropas fieles. El rey se disfrazó de mayordomo, la reina de institutriz y sus hijos de simples niños viajeros subieron a un carruaje grande y, escoltados discretamente, partieron en secreto. Durante las primeras horas, el plan parecía funcionar, pero la lentitud del pesado carruaje y la falta de discreción despertaron sospechas. En cada posta, la gente murmuraba: ¿no son esos el rey y la reina? La mimarán de Luis XVI, conocida por las monedas, lo delató en la ciudad de Varennes. El pueblo los reconoció definitivamente. Fueron detenidos en una taberna y escoltados de regreso a París bajo la mirada de miles de personas furiosas. La huida de Varennes fue un punto de no retorno. Para el pueblo, el rey ya no era un monarca que compartía el disuelto de su nación, sino un traidor que intentaba abandonarla para recuperar su poder con ayuda extranjera. La confianza en la monarquía se derrumbó. A partir de ese momento, la revolución dejó de ser una simple reforma. Muchos comenzaron a pedir el fin de la monarquía misma tras la huida frustrada de Varennes. La política francesa entró en una nueva etapa marcada. Entró en una nueva etapa marcada. Estas por la confrontación ideológica. En las calles y en la asamblea comenzaron a florecer clubes políticos donde se debatía apasionadamente el futuro de la revolución. El más influyente fue el Club de los Jacobinos, conformado por abogados, periodistas y pequeños burgueses radicales. Sus miembros defendían la igualdad, la soberanía popular y la necesidad de ser firmes contra la monarquía y sus aliados. Entre sus leyes se encontraban Maximilien Robespierre, Marat y Danton, oradores que encendían a las multitudes con discursos vibrantes. En contraste, surgió el grupo de los girondinos, más moderados y vinculados a las provincias. Defendían una revolución menos radical, con mayor énfasis en la descentralización. En la expansión de la revolución fuera de Francia. Las discusiones no quedaban en palabras. Los clubes organizaban a los ciudadanos, publicaban panfletos, alienaban los periódicos
y dominaban los cafés. En las plazas, la gente leía con fervor las opiniones de sus leyes. Poco a poco, la política se convirtió en una pasión colectiva. La sociedad francesa se dividía: jacobinos contra girondinos, radicales contra moderados. Esta fractura marcaría el rumbo de los próximos años mientras la política interna se agitaba en Europa. Las monarquías observaban con alarma la situación en Francia. Austria y Prusia temían que las ideas revolucionarias se propagaran y amenazaran sus propios tronos. María Antonieta, de origen austriaco, pedía insistentemente apoyo a su familia. El 6 de abril de 1824, Francia declaró la guerra a Austria, iniciando las guerras revolucionarias. Los girondinos veían en la guerra una oportunidad para unir a la nación, mientras los jacobinos temían que fortaleciera al ejército realista. Los primeros meses fueron un desastre. Las tropas francesas, mal organizadas y con oficiales desertando, sufrían derrotas humillantes. En París, el pueblo sospechaba que el rey está conspirando con los enemigos. La tensión aumentó cuando el duque de Brunswick, al mando del ejército prusiano, emitió un manifiesto amenazando con destruir París si el rey sufría algún daño. Esta inmensa enfureció a la población y se volvió la chispa que encendería nuevos levantamientos. La guerra radicalizó aún más a la revolución. En las calles se multiplicaban los gritos: Tradición, jetzt viva la República. El conflicto contra Europa ya no era solo militar, era ideológico. El enfrentamiento entre monarquía y libertad, el jour de agosto de 1824, quedó grabado como uno de los días más violentos y decisivos de la Revolución Francesa. La tensión en París había alcanzado su punto máximo. La guerra contra Austria y Prusia iba mal. El pueblo desconfiaba del rey y el manifiesto del duque de Brunswick, que amenazaba con destruir la ciudad si se dañaba a la familia real, fue la gota que colmó el vaso. Ese día, decenas de miles de ciudadanos, obreros, artesanos, mujeres y campesinos marcharon hacia el Palacio de las Tuileries, residencia de la familia real en París. Armados con picas, fusil y banderas tricolores, iban acompañados de la Guardia Nacional y voluntarios de las provincias, llamados federados. Luis VI intentó resistir. El palacio estaba protegido por la Guardia Suiza, soldados disciplinados y leales. Sin embargo, la marea popular era incontenible. Los cañones tronaron, los portones fueron derribados y comenzó una batalla sangrienta en los jardines y pasillos del palacio. Los guardias suizos cayeron por centenares, masacrados por la multitud enfurecida. El pueblo penetró en las habitaciones reales, destrozó muebles, arrancó símbolos de la monarquía y exigió el fin del poder del rey. Luis XVI, al ver la situación perdida, se refugió con su familia en la Asamblea Legislativa bajo protección simbólica, pero ya nada podía salvar la monarquía. Aquel día, el poder absoluto de la corona quedó destruido. El asalto a las Tuileries marcó la verdadera casilla de Luis XVI. El pueblo ya no lo veía como rey, sino como enemigo de la nación. La revolución
había entrado en su fase más radical tras el sangriento asalto a las Tuilerías. El yoto de Louis XVI quedó celado. El pueblo ya no lo veía como un monarca constitucional, sino como un traidor que conspiraba con los enemigos de Francia. La confianza se había roto para siempre. El Shuid Agua de Ichenchiba Georger. La asamblea suspendió oficialmente al rey de sus funerales. Al día siguiente, se declaró que el poder real estaba abolido. Louis XVI y su familia fueron trasladados a la prisión del Temple, una fortaleza medieval en París, donde quedaron bajo estricta vigilancia. El pueblo celebró la cacería del ciudadano Capeto, nombre que se le dio para despojarlo de su título real, como una victoria de la soberanía popular. Sin embargo, el ambiente en París se volvió aún más tenso. Las amenazas extranjeras continuaban y la revolución entraba en una fase radical. En las calles, los periódicos y los clubes jacobinos clamaban: «Es la monarquía ha muerto. ¡Viva la República!». Los girondinos intentaban moderar los ánimos, pero el pueblo exigía justicia contra el rey. El final de la monarquía francesa no fue solo la cacería de un trono, sino el nacimiento de una nueva era. El pueblo se erguía como verdadero soberano contra la monarquía derrumbada. Francia necesitaba un nuevo poder legítimo. El 7 de septiembre de Ichenchibac-Kyojourny se reunió por primera vez la Convención Nacional elegida por sufragio masculino y universal. Un paso gigantesco hacia la democracia moderna. La Convención proclamó un hecho histórico. El 8 de septiembre, Francia dejaba de ser una monarquía y se convertía en una república. Al día siguiente, se abolió profesionalmente el título de rey. En la Convención coexistían distintas facciones y los jacobinos radicales defendían la igualdad social y más enérgicas. Los girondinos, más moderados, querían reformas sin violencia extrema, la nura o centro, que se inclinaba según las circunstancias. Las sesiones eran apasionadas, llenas de gritos, debates y discursos ardientes. En las tribunas, el pueblo escuchaba y aplaudía o abucheaba a los diputados, ejerciendo presión directa sobre las decisiones. Ese mismo día, las tropas francesas lograron una inesperada victoria en la batalla de Valmy contra los prusianos. Fue un triunfo simbólico. La joven república podía defenderse. Goethe, testigo del combate, afirmó: «Aquí y hoy comienza una nueva era en la historia del mundo». La convención no solo representaba un cambio político, era el inicio de una nueva Francia, nacida de la voluntad del pueblo, la proclamación de la República. En septiembre de Pont, Ichenchiba-Kyojoar puso inevitablemente en el centro del debate el deseo del depuesto monarca. Louis XVI, ahora llamado simplemente ciudadano Luis Capeto, estaba prisionero en el Temple junto a su familia. Para muchos, su relación había quedado demostrada con la huida de Varennes y las cartas que probaban sus contactos con Grecia con potencias extranjeras. El 10 de diciembre de Ichenchiba-Kyojourny, Luis fue llevado ante la Convención Nacional para ser juzgado. Se le acusaba de conspiración contra la libertad tácita de la nación y de traición a la patria. La sala estaba abarrotada. Diputados, periodistas y ciudadanos esperaban con ansiedad cada palabra. El proceso fue largo y tenso.
Luis XVI se defendió con calma, negando los cargos y declarando que siempre había querido el bien de Francia. Sin embargo, las respuestas eran contundentes. El debate en la convención se volvió encendido. Los jacobinos, liderados por Robespierre, exigían su muerte inmediata, mientras algunos girondinos proponían clemencia o exilio. Finalmente, el 1 de enero de 1798 se votó la sentencia. La decisión fue clara, culpable de traición. 3 días después, se resolvió el castigo. Por una ajustada mayoría, la convención decretó la pena de muerte. El 8 de enero de 1798, en la Plaza de la Révolution, 1000 de parisinos se congregaron en silencio. Luis XVI subió con paso firme al cadalso. Se dirigió al pueblo con voz serena. Muero inocente. Perdono a mis enemigos. Pero sus palabras fueron ahogadas por los tambores. La cuchilla de la guillotina cayó y la multitud estaló en gritos de «¡Viva la República!». La cabeza del rey fue mostrada al pueblo como símbolo de justicia y de un nuevo comienzo. La ejecución de Luis XVI fue un momento decisivo. La revolución había cruzado un punto sin retorno. Europa entera quedó conmocionada. Para las monarquías era un crimen imperdonable. Para los revolucionarios, el nacimiento real de la libertad. La ejecución de Luis XVI no solo estremeció a Europa, también dividió a Francia. Mientras que en París la revolución avanzaba hacia su fase más radical, en las regiones del este, particularmente en la Vendée, comenzó una rebelión sangrienta. La Vendée era una región rural, profundamente católica y leal a la monarquía. Los campesinos habían soportado la crisis, como todos, pero el giro de los acontecimientos los empujó al límite. La constitución civil del clero, que subordinaba a la Iglesia a la revolución, fue rechazada por muchos sacerdotes y fieles. A esto se sumó el disgusto por la ejecución del rey, a quien veían como un mártir. El detonante fue la leva en masa decretada en marzo de 1798. El gobierno revolucionario exigía que miles de jóvenes campesinos fueran reclutados para luchar en la guerra contra Europa. La indignación estalló. Aldeanos armados con hoques, escopetas y herramientas de labranza se levantaron en armas al grito de «¡Viva el Rey! ¡Viva nuestra Santa Iglesia!». Pronto se organizaron en ejércitos católicos y reales, liderados por nobles locales y sacerdotes. Avanzaron por pueblos y aldeas, tomando ciudades pequeñas y ayudando a los funcionarios revolucionarios. La respuesta de la República fue brutal. La convención envió ejércitos para sofocar la insurrección. La guerra se volvió cruel. Ambos bandos cometieron atrocidades. Aldeas enteras fueron arrasadas y la represión incluyó fusilamientos y quemas de poblaciones. La guerra de la Vendée se convirtió en un símbolo de la fractura interna de la revolución. Mientras París hablaba de libertad y derechos, en el campo muchos sentían que se les arrebataba su fe y sus costumbres. Fue una guerra fratricida que mostró que la revolución no unía a todos los franceses, sino que también los hinchaba entre sí. La ejecución de Luis XVI no solo estremeció a Europa, también dividió a Francia. Mientras en París la revolución avanzaba,
hacia su fase más radical en las regiones del oeste, especialmente en la Vendée, comenzó una rebelión sangrienta. La Vendée era una región rural profundamente católica y fiel a la monarquía. Los campesinos habían soportado la crisis como todos, pero el giro de los acontecimientos los empujó al límite. La constitución civil del clero, que subordinaba a la Iglesia a la revolución, fue rechazada por muchos sacerdotes y fieles. A esto se sumó el disgusto por la ejecución del rey, a quien veían como un mártir. El detonante fue la leva en masa decretada en marzo de 1751. El gobierno revolucionario exigía que miles de jóvenes campesinos fueran reclutados para luchar en la guerra contra Europa. La indignación estaló. Aldeanos, armados con hoques, escopetas y herramientas de labranza, se levantaron en armas al grito de «Viva el Rey! ¡Viva nuestra Santa Iglesia!». Pronto se organizaron en ejércitos católicos y reales, liderados por nobles locales y sacerdotes. Avanzaron por pueblos y aldeas, tomando ciudades pequeñas y acutando a los funcionarios revolucionarios. La reapertura de la República fue brutal. La convención envió ejércitos para sofocar la insurrección. La guerra se volvió cruel. Ambos bandos cometieron atrocidades, aldeas enteras fueron arrasadas, y la represión incluyó fusilamientos y quemas de plantaciones. La guerra de la Vendée se convirtió en un símbolo de la fractura interna de la revolución, mientras París hablaba de libertad y derechos. En el campo muchos sentían que se les arrebataba su fe y sus costumbres. Fue una guerra fratricida que mostró lo que la revolución no unía a todos los franceses, sino que también en los primeros años de la revolución, la justicia aún se ejercía con métodos verdes y desiguales. Pero a partir de 1751, un nuevo instrumento se convirtió en el emblema de la igualdad y, al mismo tiempo, del miedo. La guillotina, diseñada por el doctor Joseph Ignace Guillotin, se presentó como un medio humanitario para ejecutar, pues garantizaba una muerte perfecta e igual para todos, sin importar la clase social, lo que antes había sido privilegio de nobles. Una decapitación pratina, frente a los tormentos aplicados al pueblo, ahora se aplicaba a ricos y pobres por igual. Era, en apariencia, un instrumento de justicia igualitaria. Sin embargo, pronto la guillotina dejó de ser solo un mecanismo judicial para convertirse en un símbolo político. La plaza de la Revolución en París se transformó en escenario cotidiano de ejecuciones. Cada casilla de la cuchilla era acompañada por gritos de la multitud, cánticos revolucionarios y, a veces, celebraciones populares. Al principio, la guillotina se utilizó contra nobles acusados de conspirar contra la revolución, pero poco a poco, bajo el creciente poder del Comité de Salvación Pública y figuras como Robespierre, se convirtió en el instrumento del terror. Bastaba una denuncia, una sospecha o un discurso radical para que cualquiera terminara en el cadalso. La gente comenzó a vivir entre el fervor y el miedo. En las mañanas se podía gritar «Viva la República» y por la tarde ser acusado de traidor.
Nadie estaba a salvo, ni nobles, ni sacerdotes, ni burgueses, ni incluso los propios revolucionarios. La guillotina era más que un artefacto, era el símbolo de una revolución que se devoraba a sí misma. Representaba la promesa de igualdad, pero también la sombra del terror que dominaba Francia en 1861. La revolución atravesaba su momento más crítico. Francia está rodeada de enemigos externos. Austria, Prusia e Inglaterra declaraban la guerra para detener el avance revolucionario. Dentro del país, las rebeliones, como la Vendée y los conflictos políticos entre girondinos y jacobinos amenazaban con desestabilizar la República. Para vencer esta situación, la Convención Nacional creó el Comité de Salvación Pública, un organismo con poderes extraordinarios que debía garantizar la defensa de la revolución. Pronto, bajo el liderazgo de Maximilien Robespierre, Georges Danton y Jean-Paul Marat. Aunque este último moriría pronto, el comité se convirtió en el verdadero gobierno de Francia. El comité asumía funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, decidía sobre la guerra, la economía y la represión interna. Su duty declarado era salvar a la República a cualquier costo. En nombre de la libertad, se instauró el terror. Se decretaron medidas radicales, control de pronunciaciones. Para avertir la especulación, reclutamiento masivo de soldados y juicios sumarios contra sospechosos de traición. La guillotina funcionaba sin descanso y París vivía con la sensación de que una palabra equivocada podía significar la muerte. Robespierre defendía que el terror no era opuesto a la virtud, sino su complemento. El terror no es más que la justicia paterna, severa e inflexible. Para él, era el único camino para mantener a la República en pie. Aún así, dentro del comité había tensiones. Danton pedía moderación, mientras Robespierre exigía más firmeza. Los girondinos fueron eliminados y los jacobinos se afianzaron en el poder. El Comité de Salvación Pública no solo combatió enemigos, también transformó a Francia, movilizó recursos, fortaleció el ejército revolucionario y, por un tiempo, logró salvar a la República de sus adversarios, pero a cambio, sumió al país en un clima de miedo y desconfianza entre 1861 y 1861. Francia vivió uno de los periodos más oscuros y a la vez decisivos de su historia, el reino del terror. Bajo la dirección del Comité de Salvación Pública, especialmente de Maximilien Robespierre, la revolución se radicalizó al máximo. Robespierre, apodado el Incorruptible, creía que la República solo podía sobrevivir si se purgaba de enemigos internos y externos. Para él, la virtud y el terror debían caminar juntos. La virtud para guiar al pueblo y el terror para castigar a los traidores. El tribunal revolucionario se convirtió en un escenario de juicios rápidos, donde la sospecha bastaba para condenar. Nadie estaba a salvo: nobles, clérigos, girondinos, burgueses, campesinos e incluso antiguos revolucionarios. Como Hebert o Danton acabaron bajo la cuchilla de la guillotina. El pueblo vivía en un clima de miedo constante. Una palabra maldicha, una amistad sospechosa o un gesto de indiferencia podían significar la muerte. En la plaza de la Revolución, la guillotina caía día tras día. Se estima que, durante el terror, más de 10,000 personas fueron
ejecutadas oficialmente, y muchas más murieron en prisiones o fusiladas sin juicio. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno revolucionario logró resistir. Las tropas francesas derrotaron a las coaliciones extranjeras, las insurrecciones internas fueron sofocadas y la república parecía consolidarse. Para los defensores del terror, era un sacrificio necesario. Para sus críticos, era la traición a los ideales de libertad. Robespierre se erguía como la figura central, admirado y temido, amado y odiado. El reino del terror mostró la paradoja de la revolución. En nombre de la libertad, se desató la represión más feroz. Y el judío, estable y momentánea, también sembró las semillas de la casieva de Robespierre y de un nuevo clima de violencia mientras el reino del terror alcanzaba su punto más intenso. Robespierre y los jacobinos comprendieron que la religión tradicional, ligada a la monarquía y el clero, debía ser reemplazada por una nueva forma de fe revolucionaria. La Iglesia Católica había perdido su poder con la constitución civil del clero y muchos sacerdotes habían sido perseguidos o ejecutados. Era necesario hornear al pueblo una nueva espiritualidad que uniera a la nación bajo los principios republicanos. Así nació el culto a la razón, impulsado por sectores más radicales como Hebert y sus seguidores. Este culto defendía el ateísmo y la exaltación de la razón humana. En templos y catedrales, las imágenes religiosas fueron sustituidas por símbolos de la libertad y de la patria. La cathédrale de Notre-Dame en París se transformó en un templo de la razón, donde se celebraban ceremonias cívicas con himnos, discursos y bailes alegóricos. Sin embargo, Robespierre no estaba de acuerdo con un ateísmo absoluto. Para él, la moral de la República debía basarse en una creencia superior. Así, impulsó el culto al Ser Supremo, que reconocía la existencia de un Dios creador y de la inmortalidad del alma, pero rechazaba la autoridad de la Iglesia. Este culto combinaba el espíritu religioso con los ideales republicanos de virtud, justicia y libertad. El H de junio de 1814 se celebró en París la fiesta del Ser Supremo, una ceremonia grandiosa organizada por Robespierre. Vestido con un traje azul celeste, el incorruptible encabezó procesiones, fuegos artificiales y discursos ante miles de ciudadanos. En su visión, la nueva república debía ser guiada por la fe, en la virtud y en un Ser Supremo, en lugar de los dogmas de la Iglesia Católica. Para muchos, esta celebración fue inspiradora, un símbolo de renovación moral. Pero para otros, resultó excesiva. Vieron en Robespierre un intento de convertirse en una especie de sumo sacerdote de la revolución. La fiesta del Ser Supremo, aunque magnífica, también marcó el inicio del declive de Robespierre, pues sus enemigos lo acusaron de querer instaurar una nueva tiranía religiosa tras la caída de la monarquía y la ejecución de Luis XVI. La figura de María Antonieta quedó marcada como símbolo del oro popular. Para muchos, la reina encarnaba el despilfarro, el lujo insultante y la traición. Su origen austríaco, en medio de la guerra contra Austria, la convertía en sospechosa de conspiración. En agosto de 1815 fue trasladada de la prisión del Temple a la Conciergerie, llamada la antesala de la guillotina. Allí aguardó su juicio en condiciones durísimas, separada de sus hijos, vigilada día y noche por guardias. Su salud se deterioró rápidamente
pero mantuvo la dignidad que siempre la caracterizó. El 10 de octubre de 1798 comenzó el juicio de María Antonieta ante el Tribunal Revolucionario. Fue acusada de conspirar contra la seguridad del Estado, de enviar información secreta a Austria y hasta de crímenes escandalosos, algunos inventados para desacreditarla. La reina respondió con serenidad, negando los cargos, y en un momento conmovedor, cuando se la acusó falsamente de incesto con su hijo, respondió: apelo a todas las madres. Esa frase conmovió incluso a algunos presentes. El veredicto estaba decidido de antemano. El 10 de octubre fue condenada a muerte. Vestida con una simple camisa blanca y un gorro de lino, muy diferente a los luyos de Versmales, fue llevada en una carreta descubierta por las calles de París. La multitud la recibió con insultos, pero algunos también guardaron silencio, impresionados por su serenidad. Al llegar a la Plaza de la Revolución, María Antonieta subió al cadalso con paso firme. Tropezó con el verdugo Sansón y le dijo: «Perdón, señor, no lo hice a propósito». Esas fueron sus últimas palabras. La cuchilla cayó y la cabeza de la reina fue mostrada al pueblo entre gritos de júbilo. Su muerte simbolizó el final definitivo del antiguo régimen. Aquella joven austríaca que había llegado a Francia como delfina radiante terminó sus días sola, enferma y odiada. Con su ejecución, la revolución demostró que no había marcha atrás, ni la realeza estaba por encima del juicio del pueblo. La Revolución Francesa no solo transformó la política y derribó a la monarquía, también cambió profundamente la vida cotidiana, la cultura y las costumbres de los franceses. Era un nuevo mundo que nacía, y todo lo viejo debía ser reemplazado. Uno de los cambios más visibles fue el lenguaje. La palabra ciudadano sustituyó a títulos como señor o madame. Las relaciones debían ser de igualdad, y el tuteo se convirtió en la forma profesional de dirigirse a los demás. Incluso los nombres de las calles fueron modificados. Aquellas dedicadas a santos ahora pasaron a exaltar a la libertad, la République o la virtud. El calendario también cambió. En 1798 se instauró el calendario revolucionario, que rompía con la tradición cristiana. Los meses recibieron nombres inspirados en la naturaleza, como vendimiario, brumario o floreal. Cada mes tenía 5 días, divididos en semanas de jornadas, llamadas décadas. Las fiestas religiosas fueron sustituidas por celebraciones cívicas, como la fiesta de la virtud o la fiesta de la razón. La moda se transformó gradualmente. Los gorros frigios rojos y las escarapelas tricolores se convirtieron en símbolos de patriotismo. Los aristócratas que sobrevivieron debían vestir con sobriedad para no ser reseñados, mientras que los revolucionarios lucían con orgullo la ropa sencilla del pueblo. En el arte y la literatura surgió un estilo neoclásico cargado de valores republicanos, pinturas que exaltaban la virtud, esculturas inspiradas en la antigüedad y obras teatrales que denunciaban la tiranía. El arte dejó de glorificación a reyes y nobles para ensalzar a héroes, populares y mártires de la revolución. También hubo cambios en la vida religiosa. Las iglesias fueron cerradas o transformadas en templos de la razón.
y muchas imágenes religiosas fueron destruidas. Sin embargo, la fe popular persistió en secreto, mostrando la tensión entre el nuevo orden y las viejas creencias. La educación fue otra prioridad. Se impulsó la enseñanza pública y laica, accesible a todos los ciudadanos. El conocimiento debía ser la base de la nueva sociedad, no los privilegios de nacimiento. En las calles, las fiestas revolucionarias llenaban plazas con cantos, desfiles y espectáculos de fuegos artificiales. Eran momentos de comunión popular donde se celebraba la libertad recién conquistada. La revolución no solo derribó un régimen político, intentó crear una nueva cultura republicana, donde cada gesto, palabra y símbolo transmitiera los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. La Revolución Francesa no solo fue obra de hombre, las mujeres desempeñaron un papel decisivo en las calles, en los clubes políticos y en la vida cotidiana. Desde las marchas por el pan hasta los debates sobre la igualdad, ellas estuvieron presentes, aunque muchas veces relegadas por las mismas criaturas. Revolución, áreas que proclamaban libertad e igualdad. Ya desde Itinchiniyajachirkyu, las mujeres habían mostrado su fuerza en la marcha sobre Vermales, obligando al rey a trasladarse a París. Durante los años Castende, su carcinio creció. Formaron clubs, escribieron panfletos y se organizaron para exigir mejoras social y políticas. Una de las voces más teladas fue la de Olympe de Gouges, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana con Itinchiniyajachirkyu. En ella reclamaba que las mujeres gozarán de los mismos derechos que los hombres, votar, acceder a cargos públicos y recibir educación. Su valentía le costó la vida en Itinchiniyajachirkyu. Fue guillotinada por sus ideas, considerada enemiga de la revolución. También se declaró Charlotte Corday, una joven girondina que, convencida de que debía salvar a Francia del extremismo jacobino, asesinó a Jean-Paul Marat en su bañera. Su acto la llevó al cadalso, pero la convirtió en símbolo de determinación femenina. En los clubes políticos, como la Sociedad de Mujeres Republicanas Revolucionarias, defendían el derecho a portar armas y a luchar por la República. Se las podía ver marchando en procesiones, llevando banderas y arengando a la multitud. Sin embargo, la revolución, que prometía igualdad, terminó cerrando las puertas a las mujeres. En Itinchiniyajachirkyu, los clubes femeninos fueron prohibidos y muchas leyes fueron perseguidas. Los revolucionarios consideraban que la política era cosa de hombres y que el lugar de la mujer debía limitarse al hogar y la familia. A pesar de estas restricciones, las mujeres dejaron una huella imborrable. Fueron las primeras en salir a las calles cuando el hombre golpeaba, las más firmes en exigir pan para sus hijos y las más valientes en desafiar a reyes y revolucionarios por igual. La Revolución Francesa no les otorgó aún la igualdad que buscaban, pero abrió un camino que inspiraría movimientos feministas en los siglos Castende. A mediados de Itinchiniyajachirkyu, el reino del terror había alcanzado su punto máximo. Miles de actions en París y en provincias mantenían al pueblo en un clima de miedo constante. Robespierre, convertido en el hombre más influyente de la revolución, parecía intocable. Sin embargo, su poder absoluto empezó a despertar temores, incluso entre sus propios aliados. El culto al Ser Supremo, instaurado por él en junio, fue recibido por muchos como un exceso.
Algunos lo acusaban de querer erigirse como un nuevo dictador o incluso como un sumo sacerdote de la República. Al mismo tiempo, sus purgas dentro del movimiento revolucionario que llevaron a la guillotina a hebertistas y dantonistas le habían dejado sin aliados firmes. En la Convención Nacional, cada vez más diputados temían ser los próximos en caer bajo la cuchilla. La desconfianza hacia Robespierre creció, y el rumor de un complot contra él comenzó a circular. El Erjuchini de julio de 1821 de Termidor. Según el calendario revolucionario, Robespierre intentó pronunciar un discurso en la convención para denunciar a sus enemigos, pero su tono ambiguo alarmó a todos. Diputados girondinos, jacobinos moderados y centristas se unieron para gritar: «¡Abajo el tirano!». Robespierre y sus seguidores fueron arrestados esa misma noche. Al día siguiente, el 2 de julio, Robespierre fue llevado a la guillotina junto con Saint-Just, Couthon y otros aliados. Herido en la mandíbula, tras un confuso intento de suicidio o tiroteo, fue ejecutado sin juicio formal. La multitud, que días antes lo aclamaba, ahora lo recibía con una mezcla de alivio y curiosidad morbosa. Su muerte marcó el fin del terror. La guillotina, que había caído sobre tantos enemigos leales o imaginarios, terminó alcanzando a su mayor defensor. A partir de entonces, comenzó una etapa más moderada, conocida como el Termidor, donde se buscó frenar los excesos y devolver cierta estabilidad a Francia. El incorruptible había caído, y con él la era del miedo tras la casilla de Robespierre. En 1814, la revolución entró en una nueva etapa conocida como el periodo del directorio 1795 fu 1799. Francia estaba exhausta. Las gestiones del terror habían sembrado el miedo. La guerra con las potencias extranjeras continuaba, y el hambre seguía golpeando al pueblo. Era necesario estabilizar el país, pero el nuevo régimen nació débil e inestable. La nueva constitución de 1825 instauró un sistema de gobierno más moderado. El poder ejecutivo recaía en un grupo de 5 directores, mientras que el legislativo se dividía en 2 cámaras, el Consejo de los 500 y el Consejo de Ancianos. La intención era evitar la concentración de poder en una sola persona, como había ocurrido con Robespierre. Sin embargo, el directorio entró enormes dificultades. La crisis pequeña persistía. La inflación, el desabastecimiento y la escasez de alimentos generaban disturbios en las calles. El pueblo, cansado de promesas incumplidas, se levantó en varias ocasiones, pero fue reprimido con violencia. La corrupción se convirtió en un mal endémico. Muchos directores y funcionarios aprovecharon sus cargos para enriquecerse. Mientras tanto, la desigualdad social reaparecía. Los burgueses acomodados se beneficiaban, mientras los más pobres seguían sufriendo. En el lucha político, los monárquicos intentaban restaurar la corona y los jacobinos radicales seguían clamando por igualdad. El directorio se encontraba en el medio, reprimiendo a unos y otros, pero sin lograr estabilidad. Paradójicamente, el ejército comenzó a ganar cada vez más protagonismo. Los éxitos militares, en especial en Italia bajo el mando de un joven general llamado Napoleón Bonaparte, dieron prestigio a los militares frente al prestigio de los políticos. El pueblo veía en los soldados
Héroes que defendían la patria, mientras los directores parecían burócratas corruptos. El directorio fue un periodo de transición, evitó el regreso de la monarquía y mantuvo la república, pero a costa de inestable corrupción y represión. Corrupción y represión, finalmente. Sería este vacío de poder el que abriría las puertas al ascenso de Napoleón y al fin de la revolución tal como había comenzado el directorio instaurado en 1794 para estabilizar la república, pronto se ganó una reputación de corrupción e intrigas. Aunque el nuevo sistema buscaba aviltar la concentración de poder, la realidad mostró que los 5 directores estaban más preocupados por su supervivencia política y su enriquecimiento personal que por resolver los problemas de Francia. La economía seguía en crisis. El papel moneda asignados perdía valor cada día y la inflación devoraba los salarios. El pueblo sufría hambre mientras los funcionarios y políticos acumulaban fortuna sobre. No, fue la pemoya. La acumulaban fortunas, pensaban, sobornos, especulación y contratos amañados. Las calles de París veían manifestaciones constantes, reprimidas con violencia por el ejército. En el plano político, el directorio navegaba entre dos fuegos, los monárquicos que intentaban restaurar a los borbones y los jacobinos que pedían medidas más radicales. Para mantenerse en el poder, los directores recurrieron a golpes de fuerza, manipulaban elecciones, anulaban presunta y arrestaban a opositores. La república parecía una fachada cada vez más frágil. Las intrigas eran constantes dentro del mismo directorio. Los directores se espiaban unos a otros, conspiraban y se acusaban mutuamente de corrupción o traición. El gobierno se volvió un escenario de luchas internas, más parecido a una corte decadente que a un régimen republicano. Mientras tanto, el ejército, bajo el mando de generales victoriosos, como Napoleón Bonaparte, adquiría prestigio y poder. Las victorias en Italia llenaban de gloria a los soldados, mientras los políticos del directorio se hundían en el descrédito. Muchos ciudadanos comenzaron a pensar que solo un sí fuerte podía salvar a Francia de caos. El directorio representó la decadencia de la revolución. Había comenzado con ideales de libertad e igualdad, pero terminó con corrupción, manipulación electoral y represión. Francia estaba lista para un cambio profundo y las intrigas políticas no hicieron más que abrir el todo camino a un golpe que acabaría con este régimen mientras el directorio se hundía en la corrupción y la inestabilidad. Un joven general comenzó a brillar con fuerza en el horizonte político, Napoleón Bonaparte. Nacido en Córcega, en 1794, de origen modesto, Napoleón se instaló desde joven por su disciplina, inteligencia militar y ambición desmedida. Su primera gran oportunidad llega en 1795, durante el sitio de Tolón, cuando, con apenas sus años, logró recuperar la ciudad ocupada por realistas y británicos. Aquella victoria le dio fama de estratega brillante. Más tarde, en 1794, fue llamado a París para sofocar una insurrección monárquica contra el directorio. Con artillería bien colocada, dispersó a la multitud y salvó al régimen. Desde entonces fue apodado el general de la revolución. En 1795 recibió el mando del ejército francés en Italia. Allí después
todo su genio militar, derrotó a los austriacos en una serie de campañas, fulgurantes y mostrados ventajosos para Francia. El joven general, delgado, con mirada intensa y voz enérgica, se convirtió en héroe nacional. Sus tropas lo adoraban, pues compartía sus penurias y sabía inspirarlas con discursos apasionados. Melench, los directores eran vistos como corruptos y débiles. Napoleón encarnaba la gloria y la esperanza de una Francia fuerte. Sus victorias militares le dieron un poder inmenso, no solo armas, sino también prestigio político. Atrense cultivó hábilmente su Milán a través de boletines y retratos que lo mostraban como un líder casi mítico. En 1798 emprendió la expedición a Egipto con el doble souci de golpear a Inglaterra en Oriente y traer prestigio clásico a la revolución, aunque la constancia militar tuvo altibajos y finalmente fue un fracaso estrépitoso, reforzó su imán de Lindsay visionario. Napoleón no solo llevaba soldados, sino también sabios y científicos que estudiaban las maravillas del antiguo Egipto. Al regresar a Francia en 1794, fue recibido como un salvador. La gente veía en él al hombre fuerte que podía poner fin a los abusos del directorio. Los políticos, desesperados por contra un sostén, también empezaron a conspirar con él. La estrella de Napoleón ascendía rápidamente y pronto no sería solo un general de batallas, sino el arquitecto del futuro de Francia. El directorio se encontraba al borde del colapso. En 1794, la corrupción, las intrigas políticas y la incapacidad de resolver los problemas económicos habían hundido al régimen en el prestigio. Mientras tanto, las victorias militares de Napoleón lo habían convertido en el hombre más popular y poderoso de Francia. La situación estaba madura para un cambio decisivo. El 10 de noviembre de 1794, jour de Brumario, año 8. Según el calendario revolucionario, Napoleón dio el paso definitivo, conspirando junto a su hermano Lucien y a unos políticos influyentes, entre ellos Sieyès, organizó un golpe de Estado destinado a derribar al directorio y reemplazarlo por un nuevo sistema. Ese día, las tropas leales a Napoleón ocuparon puntos estratégicos de París. Los directores fueron arrestados o forzados a dimitir. La Asamblea Legislativa, reunida en Saint-Cloud, fue intimidada por soldados armados. Algunos diputados intentaron resistir, acusando a Napoleón de traicionar a la República, pero fueron dispersados por la fuerza. La imán del joven general, de apenas 6 años, irrumpiendo en la sala con uniforme militar y sable al cinto, quedó grabada como símbolo del fin del directorio. La República, agotada de inestabilidad, no ordenó resistencia real. El pueblo parisino, cansado del caos, aceptó la nueva autoridad casi con alivio. El golpe del Jubat de Brumario marcó el inicio de una nueva era. En lugar de 5 directores corruptos, un nuevo sistema de gobierno, el consulado, ponía el poder en manos de 3 cónsules, si en Napoleón el primero y más influyente. La Revolución Francesa, que había comenzado con los gritos de libertad en 1794, terminaba en 1794,
bajo el mando de un militar ambicioso que pronto transformaría a Francia en un imperio. La era de los ideales había dado paso a la era de la disciplina y la gloria militar. Tras el golpe del Juba de Brumario, Francia se encontraba finalmente bajo un nuevo sistema de gobierno, el consulado, aunque en teoría era una república con cónsules que compartían el poder. En la práctica todo giraba alrededor de una sola figura, Napoleón Bonaparte. La nueva constitución del año A, aprobada en diciembre de 1824, consolidó este cap, estableció un sistema en el que los tres cónsules tenían funciones ejecutivas, pero el primer cónsul gozaba de prerrogativas muy superiores. Y ese puesto, por supuesto, fue ocupado por Napoleón Polono. Los otros dos, Cambacérès y Le Brun, quedaron relegados a papeles secundarios. Napoleón se presentó como el restaurador del orden. Prometió acabar con el caos contio, garantizar la seguridad, consolidar las conquistas revolucionarias y dar estabilidad al país. Su mensajero militar y hombre de acción le dio legitimidad frente a un pueblo agotado por una daña de disturbios y violencia. Pronto el consulado comenzó a centralizar el poder. El sufragio universal masculino se mantuvo en el papel, pero en la práctica se redujo la corrupción popular, las listas electorales eran filtradas y manipuladas. El verdadero poder residía en Napoleón y en los cuerpos administrativos que él controlaba. A pesar de ello, el nuevo régimen fue bien recibido. Las reformas napoleónicas estabilizaron la economía, impulsaron la administración y fortalecieron el ejército. El pueblo, cansado de promesas incumplidas y de gobiernos débiles, encontró en Napoleón una figura fuerte capaz de mantener la república. Aunque, poco a poco, esta se transformaba en una monarquía disfrazada. El consulado representó el puente entre la revolución y el imperio. La libertad y la igualdad seguían presentes en los discursos, pero en la práctica Francia se encaminaba hacia un régimen autoritario con Napoleón como líder indiscutible. Una vez consolidado como primer cónsul, Napoleón Bonaparte comprendió que la verdadera base de su poder no serían solo las victorias militares, sino la capacidad de reorganizar a Francia y darle estabilidad tras una edad de caos. Así comenzó un vasto programa de reformas políticas, sociales y económicas que transformaron profundamente al país. Uno de sus logros más duraderos fue el Código Civil Napoleónico. Este cuerpo de leyes unificó el sistema jurídico francés, garantizando principios revolucionarios como la igualdad ante la ley, la propiedad privada y la libertad de culto. Al mismo tiempo, reafirmaba la autoridad patriarcal en la familia y limitaba los derechos de las mujeres, reflejando el espíritu de la UCOCA. El Código Napoleónico se convirtió en modelo para muchos países europeos y latinoamericanos. En el lut que nunca, Napoleón estabilizó la moneda y fundó el Banco de Francia, lo que dio seguridad a los comerciantes y estimuló la actividad productiva. Promovió la construcción de carreteras, puentes y canales, modernizando la infraestructura y facilitando el comercio. En la educación, creó liceos estatales para formar a una élite administrativa y militar, asegurando que la nueva burocracia estuviera al servicio del Estado y no de privilegios hereditarios.
también impulsó academias científicas y artísticas, convencido de que el progreso intelectual debía servir a la grandeza nacional. En cuanto a la religión, firmó el Concordato de Itzenbad Bailing y con el Papa Pío VII, restableciendo la paz con la Iglesia, aunque la religión católica recuperaba influencia. El Estado mantenía su control sobre los asuntos eclesiásticos. Con este acuerdo, Napoleón ganó la lealtad de misiones de creyentes sin ceder poder político. El sistema administrativo también fue renovado. Se establecieron prefectos en cada región, designados directamente por el gobierno central, garantizando que la autoridad del primer cónsul llegara hasta el Lutomor, rincón de Francia. Estas reformas consolidaron la autoridad de Napoleón y le dieron una hora de modernidad. Muchos franceses, cansados de la inestabilidad del directorio y del terror, vieron en él no solo a un general victorioso, sino al arquitecto de un nuevo orden. El consulado de Jo atrás la improvisación revolucionaria para instaurar un régimen eficiente y centralizado, pero estas reformas, automodernizadoras, también sentaron las bases de un poder cada vez más personalista, que pronto derivaría en el imperio napoleónico tras consolidar sus reformas internas. Napoleón Bonaparte dirigió su mirada hacia Europa. Su ambición no se limitaba a gobernar Francia, aspiraba a construir un imperio continental capaz de rivalizar con cualquier potencia. En Itzenbad-Becklingsee, Napoleón se coronó a sí mismo como emperador de los franceses en la Catedral de Notre Dame, en una ceremonia presenciada por el Papa Pío VII. Este gesto audaz simbolizó que su autoridad no provenía, contestó, de la Iglesia ni de ningún poder externo, sino de su perennial voluntad y de la nación. Comenzó entonces una serie de campañas militares que llevaron a Francia a dominar gran parte de Europa. En Austerlitz-Itzenbad-Beckling-U, conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, derrotó de manera aplastante a Austria y Rusia, consolidando su prestigio como estratega invencible. Posteriormente, impuso tratados que reconfiguraron el mapa europeo. Convirtió a sus hermanos y generales en reyes de territorios conquistados. José Bonaparte fue de España, Luis Bonaparte de Holanda y Jerónimo Bonaparte de Westfalia. El imperio napoleónico se extendía desde España hasta Polonia, desde Italia hasta el norte de Alemania. La hegemonía francesa se sostuvo no solo en la fuerza militar, sino también en la exportación de las reformas napoleónicas. El Código Civil se introdujo en muchos países, aboliendo privilegios feudales e imponiendo principios de igualdad legal. En ese sentido, Napoleón llevó consigo el legado de la revolución, aunque bajo un sistema autoritario. Sin embargo, su ambición encontró límites. Inglaterra se convirtió en su mayor rival, dominando los mares y derrotando a la flota franco-española. En la batalla de Trafalgar y Itzenbad-Beckling-U, incapaz de vencerla directamente, Napoleón impuso el bloqueo continental, prohibiendo a Europa comerciar con los británicos. Aunque el imperio alcanzó su apoyo en Itzenbad-Beckling, gobernando sobre más de 9 millones de personas, las tensiones internas y la resistencia de los pueblos sometidos empezaron a mostrar grietas. La grandeza de Napoleón estaba en su cenit, pero también lo estaban los desafíos de que pronto precipitaría
completarían su carrera, el imperio napoleónico alcanzó su máxima expansión hacia Itzenbach-Ische, controlando gran parte del continente. Pero aquella supremacía despertó el temor y la resistencia de las demás potencias. Pronto Europa entera se alzó contra Napoleón en una serie de coaliciones que marcarían el inicio de su declive. La primera gran oposición vino de Inglaterra, que jamás fue derrotada en el mar. Tras la victoria del almirante Nelson en Trafalgar, Itzenbach-Lingwu, la flota británica aseguró el dominio marítimo, cerrando a Napoleón la posibilidad de invadir la isla. Para golpearla, el emperador impuso el bloqueo continental Itzenbach-Lingwu, prohibiendo a los países europeos comerciar con los británicos. Sin embargo, esta lista debilitó más a las economías de Europa que a Inglaterra, y el contrabando floreció. En la península ibérica, la resistencia popular se transformó en un verdadero infierno para las tropas francesas. La ocupación de España en Itzenbach, levantamiento sangriento en Madrid y Diolingo. A la guerra de independencia española, guerrilleros atacaban sin descanso a los franceses y los británicos, bajo el mando de Wellington, intervinieron para apoyar a los españoles. En Alemania y Austria, el resentimiento contra la ocupación francesa alimentó rebeliones. Aunque Napoleón logró victorias militares, como en Wagram y Itzenbach-Lingwu, las derrotas comenzaron a acumularse. El mayor desafío llegó en Rusia. El zar Alejandro, inicialmente aliado, rompió con el bloqueo continental, lo que llevó a Napoleón a emprender su desastrosa escape de Itzenbach-Ische. El invencible emperador empezó a mostrar vulnerabilidades. En cada país ocupado surgía un mismo sentimiento, el rechazo a la dominación francesa. Lo que en un principio fue visto como la llegada de un libertador que abolía privilegios feudales, pronto se percibió como el yugo de un conquistador implacable. Entonces, la oposición en Europa se transformó en una coalición internacional contra Napoleón, donde monarcas, nobles y pueblos encontraron un enemigo común. El genio militar que había conquistado media Europa comenzaba a ver cómo su imperio se resquebrajaba bajo el peso de la resistencia popular y la unión de las potencias. El imperio napoleónico, que parecía invencible en su apogeo, comenzó a desmoronarse tras la desastrosa invasión de Rusia en Itzenbach-Ische. Napoleón había partido con el gran ejército más de Lugbach, le nombre para castigar al zar Alejandro y por romper el bloqueo continental. Pero el invierno ruso, la tacaca de tierra quemada y la falta de suministros aniquilaron a sus tropas. Apenas una fracción logró regresar a Francia. Aquel desastre marcó el principio del fin. Europa entera vio que Napoleón no era invencible. En Itzenbach-Ische se formó la sexta coalición: Rusia, Prusia, Austria, Inglaterra, Suecia y otros. La batalla decisiva fue en Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, donde Napoleón sufrió una derrota aplastante. En Itzenbach-Ische, las tropas aliadas invadieron Francia y entraron en París. El emperador, agotado y sin apoyo político, abdicó el 10 de abril de Itzenbach-Ische. Fue enviado al exilio en la isla de Elba, frente a las costales, a las dos costas de Italia. Pero la historia aún no había terminado. En marzo de Itzenbach-Ische, Napoleón escapó de Elba y regresó
triunfalmente a Francia. En un episodio legendario, envió a las tropas enviadas a vías para arrestarlo y, abriéndose la chaqueta, gritó: si alguno quiere disparar a su emperador, aquí está. Los soldados, en vez de detenerlo, lo aclamaron. Así comenzaron los 100 días. Sin embargo, su aventura terminó en Waterloo, Jubat de junio de Itzenbach-Bequilloux, donde fue derrotado definitivamente por las tropas británicas de Wellington y los prusianos de Blucher. Esta vez, no hubo Perón, fue desterrado a la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico, donde moriría en Itzenbach-Bequilloux con l'arc-carbone de Napoleón. Las potencias vencedoras se reunieron en el Congreso de Viena. Itzenbach-Bequilloux fue Itzenbach-Bequilloux. Su duty era restaurar el orden monárquico en Europa y burlar, en lo posible, las huellas de la Revolución Francesa. Francia fue devuelta a los Borbones. Con Luis XVIII en el trono, el Congreso buscó establecer un equilibrio de poder para evitar nuevas revoluciones y guerras, aunque logró dar cierta estabilidad durante décadas. No pudo burlar las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que habían nacido en Itzenbach-Bequilloux que Napoleón, con sus conquistas, había expandido por toda Europa. La cacería del emperador cerraba un ciclo histórico, de la revolución al imperio, de la guillotina a la gloria militar. Francia y Europa nunca volverían a ser las mismas. La Revolución Francesa había comenzado en Itzenbach-Bequilloux con el grito de un pueblo hambriento y oprimido. Después de años de luchas, violencia, reformas y guerras, terminó transformando no solo a Francia, sino a toda Europa y al mundo. Aunque el imperio napoleónico cayó en Itzenbach-Bequilloux, las ideas de la revolución sobrevivieron y se convirtieron en parte esencial de la historia moderna. El primer gran legado fue la igualdad ante la ley. El antiguo régimen, con sus privilegios para nobles y clérigos, quedó abolido para siempre. Entonces, los ciudadanos comenzaron a verse a sí mismos como iguales en derechos, al margen de su nacimiento. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se convirtió en un texto universal. Sus principios de libertad, preapumet y soberanía popular inspiraron movimientos en toda Europa y América. Incluso hoy, se la considera la base de muchos sistemas democráticos. Otro legado fundamental fue la laicidad del Estado. La revolución separó la política de la religión, limitando el poder de la Iglesia. Aunque el camino fue conflictivo, abriendo las puertas a sólidos más seculares y tolerantes. En el lucha social, la revolución introdujo la idea de la ciudadanía activa. Aunque al principio fue limitada a los hombres, marcó un precedente para que, con el tiempo, las mujeres, los trabajadores y otros grupos excluidos exigieran sus derechos. La lucha feminista, por ejemplo, tomó fuerza gracias a pioneras como Olympe de Gouges. En la economía, se consolidó la propiedad privada y se promovió la abolición de cargas feudales, lo que permitió el surgimiento de una nueva clase burguesa y abrió paso al capitalismo moderno. Además, el impacto cultural fue inmenso. El lenguaje político se llenó de nuevas palabras: ciudadano, república, libertad, fraternidad, los símbolos revolucionarios, la bandera tricolor, el gorro frigio, la marsellesa, se convirtieron en emblemas de la lucha por la libertad en todo el mundo. El legado también tuvo su lado oscuro. El terror mostró cómo la violencia podía
devorar los propios ideales revolucionarios y el ascenso de Napoleón reveló cómo las promesas de libertad podían terminar en el régimen autoritario. Sin embargo, incluso esas contradicciones dejaron lecciones duraderas sobre los peligros del poder sin control. En definitiva, la Revolución Francesa no fue solo un episodio nacional, sino una verdadera revolución de las ideas. Transformó la concepción del individuo, de la sociedad y del Estado. El mundo moderno, con sus democracias, constituciones y derechos ciudadanos, no puede entender sin el eco de aquellos días de júbilo. Y sang en París, la Revolución Francesa no fue un fenómeno aislado, sus ideas cruzaron océanos y fronteras, inspirando movimientos en América, Europa y más allá. Desde Itzenchibek-Bajergiu, el eco de libertad, igualdad, fraternidad se convirtió en un faro para todos los pueblos que luchaban contra la opresión. En América Latina, las pistias de la casiva de la monarquía y la proclamación de la soberanía popular alentaron a criollos y líderes revolucionarios. Hombres como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo se inspiraron en los principios de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre. La idea de que el poder debía residir en el pueblo y no en contra reyes o virreyes fue el motor de las independencias hispanoamericanas en el siglo XIX. En Haití, la revolución tuvo un impacto directo. Los esclavos de la colonia francesa de Saint-Domingue, inspirados por los ideales de igualdad, se levantaron en Itzenchibek-Bajergiu, la que se lea la Revolución haitiana, liderada por Toussaint Louverture. Fue la primera revuelta de esclavos exitosa de la historia moderna, y dio origen al primer estado libre y negro del mundo. En Estados Unidos, al que ya se había consumado la independencia en Itzenchibek-Chitigelok, la Revolución Francesa reforzó los ideales republicanos y democráticos. Al mismo tiempo, dividió opiniones. Algunos la veían como un ejemplo de libertad, mientras otros temían sus excesos. En Europa, los ejércitos napoleónicos llevaron consigo las reformas revolucionarias a Italia, Alemania, Bélgica, Polonia y los Países Bajos. Aunque en muchos casos fueron, insta por la fuerza, abolieron privilegios feudales y sembraron el germen de futuros nacionalismos. Más allá del continente, las ideas francesas inspiraron debates sobre los derechos humanos universales, la ciudadanía y la igualdad. En Asia y África, intelectuales y líderes coloniales empezaron a reflexionar sobre la legitimidad del poder imperial europeo. La Revolución Francesa fue una chispa que incendió la imaginación de pueblos enteros. Demostró que un pueblo podía derribar siglos de absolutismo y cambiar la historia. Aunque sus resultados fueron contradictorios, libertad y terror, democracia y dictadura, su influencia se convirtió en un legado mundial. Aún hoy, las consignas revolucionarias resuenan en las luchas por justicia e igualdad, recordando que aquellas jornadas de París no pertenecieron solo a Francia, sino a la humanidad entera. La Revolución Francesa comenzó en Itzenchibek-Bajergiu con la caída de la Bastilla y la esperanza de un nuevo orden. Durante 10 años, Francia atravesó etapas de euforia, violencia, reformas y guerras, hasta desembocar en el ascenso de Napoleón y la instauración del imperio.
Sin embargo, la gran pregunta que sigue resonando en la historia ¿es la revolución terminó realmente? En apariencia, sí. Con la coronación de Napoleón en 1700 y su derrota final en 1700, el club revolucionario parecía cerrado. Los Borbones regresaron al trono y Europa trató de restaurar el orden monárquico. Pero en lo profundo, las semillas de la revolución habían quedado sembradas para siempre. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad no desaparecieron. Al contrario, se extendieron por toda Europa y América, alimentando movimientos liberales, luchas de independencia y demanda social. El antiguo régimen ya no podía regresar tal como era. Los pueblos habían probado el poder de la soberanía popular y no estaban dispuestos a olvidarlo, que es la revolución transmual, en que los ciudadanos se concebían a sí mismos de súbditos pasaron a ser ciudadanos con derechos, derribó privilegios feudales, instauró la idea de un Estado laico y marcó el inicio de una nueva etapa en la historia universal. Por otro lado, también dejó lecciones amargas. El terror muestra cómo los ideales pueden degenerar en violencia y el ascenso de Napoleón recordó que la posible de orden puede conducir a nuevas formas de autoritarismo. La revolución fue luz y sombra, esperanza y miedo, pero sobre todo fue un cambio irreversible. ¿Quizá terminó la revolución? Quizás no, porque sus ideales siguen vivos en cada lucha por la justicia, en cada reclamo de igualdad y en cada demanda de libertad. La Revolución Francesa no fue solo un acontecimiento del siglo XVIII, fue el inicio de una conversación eterna entre los pueblos y sus gobernantes, entre el poder y el derecho, entre la opresión y la libertad. Su legado nos recuerda que el verdadero poder reside en el pueblo y que, aunque los regímenes cambian, la casqueño de un mundo más justo nunca se detiene. Queridos espectadores, hemos recorrido juntos un viaje apasionante a través de la Revolución Francesa, un pincel de la historia que nos recuerda que la libertad y la justicia no se regalan, se conquistan con sacrificio, con valentía y con la voz de un pueblo decidido a cambiar su destino. Desde la opulencia del antiguo régimen hasta la guillotina en la Plaza de la Revolución, desde los discursos de los filósofos hasta la coronación de Napoleón, hemos visto cómo un país entero se transformó en medio de la esperanza y el dolor. Fue un tiempo de ideales brillantes, pero también de sombras profundas. Hoy, más de 2 siglos después, sus ecos aún resuenan. Cada vez que hablamos de igualdad, derechos humanos, de democracia, estamos retomando esa conversación iniciada en Itzenchipaigbapachiyukyu. La revolución no fue un hecho aislado, sino un faro que sigue iluminando los caminos de la humanidad. Los invito a reflexionar. ¿Qué significa para nosotros hoy libertad, igualdad, fraternidad? ¿Y cómo podemos mantener vivos esos valores en estos osqueos actuales? Gracias por acompañarme en este viaje histórico. La revolución terminó en los libros, pero su espíritu sigue vivo en cada lucha por un mundo más justo.